Bienvenidos todos entonces a la primera clase de química del Preuniversitario Krebs del año 2022. En la clase número 1 nos vamos a enfocar netamente a lo que es la ciencia, qué es la química, qué estudia y qué es lo que tenemos que nosotros conocer acerca de la ciencia para poder razonar científicamente, para poder sacar conclusiones efectivas y entender de dónde viene este conocimiento que sale de la ciencia y porque es un conocimiento aceptado, ¿cierto? Socialmente, porque es un conocimiento aceptado por la humanidad, ¿cierto? ¿De dónde viene eso? ¿Qué tiene la ciencia distinto de otras disciplinas que también generan creencias? Porque el conocimiento es una creencia, pero ¿qué hace que el conocimiento científico sea más válido socialmente, ¿cierto? Que otros tipos de conocimiento u otros tipos de disciplina, ¿ya? En términos de organización social estoy hablando principalmente. Yo, como les digo, no voy a pedir que prendan la cámara, pero me gustaría, me es mucho más cómodo, en lo personal, si quieren responder algo, que abran el micrófono. Ya no tengo problema para eso. Ahora, si de verdad no pueden hacerlo por X razón que sea, eh, escriban en el chat. Pero probablemente queden así como un poquito desplazados de mi lectura, porque primero priorizo a las personas que hablan por un tema de comodidad, porque aquí no tengo el chat directamente abierto, ¿ya? Entonces después lo entro a revisar. Bueno, aquí antes de comenzar les dejo mi perfil de Instagram, ¿cierto? Eh, Metabolismo Radical, y aquí pueden encontrar muchas cosas, principalmente infografías acerca de biomoléculas, acerca de divulgación científica, ¿cierto? Estoy compartiendo también noticias de interés de otras cuentas de divulgación científica, dibujos, ¿cierto? A veces que hago, como esa neurona que hice alguna vez. Hacemos lives, también hay un enlace directo a mi cuenta de TikTok de divulgación, Metabolismo Radical también, para que el que ocupa más TikTok o algo así, pueda ver ahí videos de manera más dinámica explicando ciertas cosas curiosas de lo que es la ciencia. Principalmente me dedico a divulgar bioquímica, biología molecular, medicina se la dejo a los médicos, cada uno, ¿cierto?, tiene que dedicarse al área donde sabe más, y yo respeto mucho esa parte, yo no me meto mucho en las otras disciplinas, prefiero que consulten directamente con alguien que sepa de eso. Pero aquí, si es que les interesa la biología, la química, el ADN, las moléculas, saber cómo funciona el cuerpo en el fondo, o los seres vivos, ahí está mi perfil de Instagram y mi enlace a TikTok. Ok, ciencia. Ciencia. ¿Alguien me podría definir con sus palabras lo que entiende por ciencia? Puta, no sé. Sabemos que la ciencia es algo que mencionamos siempre, pero ¿qué es? ¿Cómo me la definirían ustedes? O sea, ustedes saben lo que es la ciencia, pero ¿cómo la definen ustedes? ¿Cómo la concretarían en una definición con sus propias palabras? Pucha, no sé una definición exacta, pero como que siempre la ciencia lo he asociado con un experimento o con algo que uno puede como comprobar. Perfecto. De hecho, no estoy pidiendo definición exacta, sino que con sus palabras, y eso está muy bien. La ciencia involucra experimentos y comprobaciones. Ya me voy a ir al chat ahora a ver qué están diciendo. ¿Se puede comprobar mediante la experimentación? Sí, la ciencia involucra mucha experimentación, como dijo Julieta, veo que te llamas. Muchas gracias, Julieta, por la respuesta. Y Miguel dice que es una disciplina que se rige por el método científico. También está muy bien, ¿ya? Y podemos juntar todas esas cosas y sacar una definición más general de ciencia. Aquí salió la palabra disciplina, muy importante. La ciencia es una disciplina, porque hay muchas disciplinas. ¿Qué otras disciplinas conocen?
El arte también es una disciplina. Muy bien. Hay distintos tipos de disciplinas. Perfecto, pero aquí nace la palabra disciplina y además viene acompañado con método científico, o sea, metodología. Y lo otro es experimentación. Entonces ahí nos vamos acercando cada vez más a lo que es la ciencia y no cualquier disciplina. ¿Ya? Perfecto. Pero veamos qué dice nuestra famosa y muy citada hoy en día RAE. La RAE dice que la ciencia es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. O sea, lo hicieron muy bien, ¿ya? A pesar de que quizás no tenía la definición exacta, tienen el concepto bien claro de lo que es la ciencia, involucra esas cosas, ¿ya? Y bueno, la RAE, es cierto, siempre lo define como así, son como definiciones para pasapalabra, pero en términos generales, la ciencia es una disciplina que busca el conocimiento mediante un método, el método científico, ¿ya? Así como en palabras más simples. Y dentro de las ciencias tenemos varios tipos. Yo reconozco al menos 3 tipos. ¿Alguien me nombra algún tipo de ciencia? ¿Qué tipos de ciencias existen o conocen? Aquí Estefania dice ciencias sociales y Miguel dice ciencias naturales. Gracias. Falta Física, uno. física, ¿no? Ya la física podría catalogarse dentro de una de las dos que dijeron. Falta una que es como que le da mucho color y a mucha gente no le gusta. Formales, bien. Hay una que mucha gente la odia, pero otros la aman. Exactas, muy bien. Filosofía, no, la filosofía deja de ser una ciencia como tal, ¿ya? Pero justamente ahí nombraron las 3 principales que nos interesan para esta área del conocimiento. Las ciencias exactas, ¿cierto? Las ciencias naturales y las ciencias sociales. Dentro de las ciencias exactas reconocemos como por maravilla las matemáticas y también sus derivados, ¿cierto? Las ciencias exactas se llaman así, ¿por qué? ¿Por qué se llaman ciencias exactas? ¿No son refutables? Claro, no dan preinterpretaciones, sí es como básicamente ciencias que no generan estos tipos como de aproximaciones al conocimiento, sino que en sí mismas explican algo de manera total. Ya en caso de la matemática, por ejemplo, puede modelar cosas y no sé si se han dado cuenta que cuando pasamos de la básica a la media, dejamos de ocupar la aritmética tanto. La aritmética es la suma, resta, multiplicación, división con números. ¿Ya? Ahí ocupamos los números, 1 más 1, 2, etcétera. Y pasamos a ocupar más la álgebra. Y la álgebra nos dice que, por ejemplo, a por a es a al cuadrado. Raíz de a es igual a raíz de a, o a elevado a un medio. O sea, ya deja de haber una aproximación, sino que raíz de 2 es raíz de 2. Ya es un número concreto, es algo concreto. ¿Ya? En eso se basan las matemáticas. En cambio, ¿qué pasa en la física, por ejemplo? ¿Cierto? Es como algo así como, asuma que la gravedad no es 9,8 metros por segundo al cuadrado, sino que son 10. Entonces se genera un error aproximado bastante grande en comparación a lo que haría un cálculo matemático exacto, pero nos sirve para explicar un fenómeno. Entonces esas son las ciencias inexactas, que son más las experimentales, como la biología, la química y la física, ya que son las 3 principales. De aquí surgen derivados. Entre la biología y la química está la bioquímica. Entre la química y la física está la físico-química, que también es una ciencia. Bastante jodida, por cierto, en la U, pero interesante de cierta forma. Entre la biología y la física está la biofísica, ¿ya? Que como su nombre lo dice, explica los fenómenos físicos que ocurren en los seres vivos o los fenómenos físicos que permiten la existencia de los seres vivos. ¿Ya? Y dentro de las ciencias sociales tenemos ejemplos nomás,
sociología, antropología y varios otros, ya que no me atrevo a nombrar porque yo no soy del área, pero ustedes saben muy bien a lo que me refiero con ciencias sociales. Si a nosotros nos interesan las del medio principalmente. En especial la química. ¿Qué es la química? ¿Qué es la química? ¿Qué es la química? A ver, ¿a quién se la juega? ¿Qué es la química? El estudio de la materia, o sea, El como la estudio. composición y como las Ya, reacciones que se pueden formar entre la materia. muy bien, excelente. La química es una ciencia que estudia la materia, su composición y sus transformaciones. Excelente. ¿Y qué es la materia? Aquí tenemos que ir Un desglosando. conjunto de átomos. No sé. Ya, un conjunto de Todo lo átomos. que, todo lo que nos rodea, o sea, como todo lo que ocupa lugar, como que, Ya, ay, todo lo que nos rodea. tenía masa y volumen, creo, ¿no? Tiene masa y volumen. Sí, sí, me gusta esa definición, pero tiene como un problema esa definición. Si yo tengo, por ejemplo, no sé, ustedes saben que el aire es una mezcla de muchas moléculas, ¿cierto? Entre medio de esas moléculas que hay, ¿qué hay entre medio de dos moléculas? ¿Enlaces? No, porque ya son moléculas independientes, tienen enlace. Pero entre medio de esas dos moléculas independientes, ¿qué hay? Entre medio, así. Tengo una molécula, tengo otra molécula, hay fuerzas, vacío, ¿cierto? Espacio. ¿Y eso no está ocupando un lugar? Así que ahí podemos entrar a filosofar sí, porque si yo en el fondo tengo una jeringa, por ejemplo, le pongo el dedo en la punta y estiro el émbolo y se genera ese vacío, ¿cierto? Eso igual está ocupando un espacio dentro de la jeringa y un espacio dentro del entorno del universo. No hay aire, es un vacío. Pero la materia entonces no se puede definir solamente como todo lo que nos rodea, porque nos rodean muchas cosas, el vacío también nos está rodeando. Tampoco como algo que ocupa un espacio, porque la materia, si bien ocupa espacio, es discutible si otras cosas también ocupan espacio. Tiene masa, eso es una característica inherente a la materia, muy bien, y volumen, lo mismo, ¿cierto? El vacío también tiene un lugar, ¿ya? O sea, puede haber un volumen ahí. Profe, una vez un amigo me dijo de que el vacío que había entre los átomos no existía por la fuerza. Eh, o sea, el vacío existe. Que hay fuerza entre medio, hay fuerzas, claramente, pero las fuerzas no son materia, ¿ya? Entonces sigue siendo algo vacío. Existe una interacción en el fondo. A mí me gusta definir la materia de una manera como más lógica, más evidente. Y yo defino la materia como la sustancia que compone nuestro universo. ¿Qué opinan de esa definición? ¿Cierto? De hecho, la palabra sustancia es algo ya que habla de materia. De hecho, si nosotros nos ponemos a pensar, imagínense un universo que esté hecho de cubitos de Lego, todo de Lego, un verdadero mundo Lego, todo, absolutamente todo. ¿Cuál sería la sustancia que compone ese universo? Los Legos son algo, ya, los Legos son algo.
que arma nuestro universo, pero la sustancia, ¿cuál sería? No, quizás no existe amor en ese universo, no lo sabemos. Miguel dice plástico, excelente. Los Legos están hechos de plástico, entonces la sustancia sería el plástico. Pensando así como imaginándonos un universo hecho de Lego. Perfecto. ¿Y la unidad mínima del plástico cuál sería? En ese universo de Legos, ¿cuál sería la unidad básica en la que se presenta el plástico para armar ese universo? Polímeros, no, eso es como la definición de plástico. Yo creo que olviden todo ese concepto más químico exacto y nos vayamos a ocupar la imaginación. Estamos en un universo donde todo lo que existe está hecho de Legos. Ustedes saben cómo funcionan los Legos, ¿cierto? En ese universo, la sustancia es el plástico. Pero ¿cuál es la unidad mínima en la que en ese universo se puede conocer al plástico? ¿En qué forma está el plástico? Micaela dice, un Lego, excelente. El Lego sería, en este caso, ¿cierto?, la unidad mínima del plástico. Y ahora quiero que nos vayamos a nuestro universo, que quizá un poquito más fome, pero igual lo tenemos que estudiar, porque es lo único que tenemos. ¿Ya? Piensen en la materia, en la sustancia del universo. ¿Cuál es la unidad mínima en la que se presenta esta sustancia? Julieta, excelente, ya captaron a qué me estoy refiriendo. Perfecto. Es decir, que si nuestro universo, la sustancia fuera algo, plástico, tiene que haber una forma en la que el plástico se presente para poder armar todo. En este caso, el átomo es nuestro Lego, es lo que arma todo lo que hay. Entonces, la sustancia que compone nuestro universo es la materia y se presenta en una unidad mínima que es el átomo. ¿Ya? Excelente. ¿Se entendió? ¿Entienden por qué me gusta definir la masa así, que como que ocupa un espacio y esas cosas? Bacán. ¿Ya? Entonces, el átomo es la forma en la cual se presenta la materia y por eso hay tanto, así como hay legos verde, amarillo, más grandes, más chicos, ¿cierto? Con distintos tipos de hoyitos para poder formar distintas estructuras, existen distintos tipos de átomos, hidrógeno, helio, mercurio, ¿cierto? Flúor, fósforo, carbono, nitrógeno, etcétera. Que cada uno representa a la materia, pero de distintas formas y puede generar distintas cosas, ¿sí? Tienen sus propias propiedades, valga la redundancia, como suena. Muy bien. ¿Y qué le puede pasar entonces a la materia? Ya me lo habían dicho por ahí. Se puede transformar. Se puede transformar, muy bien. Puede formarse, puede reaccionar, ¿cierto? Puede desplazarse, puede hacer muchas cosas la materia. En este caso a la química, ¿qué le interesa? Sus transformaciones más íntimas, su composición y cómo reacciona, ¿cierto? Cómo cambia en el tiempo, en distintas condiciones dentro de la naturaleza. La materia oscura, pregunta Max. Materia oscura, materia oscura. La materia oscura es un concepto todavía, ¿ya? Así como cuando un universitario está muy cansado y deja de existir y se transforma en un concepto. Algo así. La materia oscura es algo que explicaría por qué la expansión del universo, ¿cierto? ¿Por qué la expansión del universo no es tan acelerada como debería ser si no hubiera nada que la contraiga? Y como nuestra materia, que es la materia bariónica, ¿cierto? La que conocemos como la sustancia que compone nuestro universo, no es suficiente para generar ese fenómeno, se piensa que existe una materia oscura que sería la que está generando la fuerza para que el universo no se expanda tan rápido. Por eso es un concepto. Pero todavía no se sabe qué es. Primero no se sabe si existe en verdad. Y si se existe, ¿de qué está hecha? ¿Y dónde se encuentra? ¿Ya? Eso es el concepto de materia oscura, otra cosa. Ok.
como la química es una ciencia, debemos basarnos por algo que nace de más atrás, el método científico, ¿ya? ¿De dónde surge el método científico? O sea, si las ciencias tratan de explicar fenómenos basados en un método científico, ¿de dónde nace el método científico? ¿Qué lo valida? ¿Por qué es válido el método científico de esta forma y no de otra? ¿Por qué tiene que ser esto? ¿Mm? ¿Lo han pensado alguna vez? ¿De dónde nació? ¿A quién se le ocurrió? ¿Quién tuvo esta idea? ¿Y por qué todos la aceptan? De todas estas preguntas surge después la respuesta de por qué la ciencia es lo que se acepta como verdad. Porque permite comprobar, ya. ¿Cómo sabes que te permite comprobar? Hay algo más esencial que la ciencia para generar los conceptos y las creencias en las que nos basamos. Más esencial que eso. ¿Alguien sabe cómo se llama esa disciplina? Algo que te permita generar una afirmación o aceptar algo, claro, basado en las observaciones, basado en el razonamiento. ¿Cómo se llama esa disciplina que ocupa el pensamiento? Perfecto, Miguel, filosofía. Muy bien, Mari, por las respuestas también, Estefanía, bien. ¿Ya? Y la duda, que también era un concepto esencial, pero no el preciso de Julieta, muy bien también. Muchas gracias por las respuestas. La filosofía. Hay gente que tiende a confundir así como filosofía y ciencia no se llevan bien. No. O sea, la filosofía a cada rato está mirando a la ciencia, porque la filosofía nos permite la aceptación de conceptos esenciales que la ciencia en sí no puede explicar por sí misma. Uno dice, ok, la ciencia se acepta la verdad, pero ¿qué es la verdad? ¿Quién define lo que es la verdad? La ciencia se acerca a la realidad, pero ¿qué es la realidad? ¿Qué es lo que define lo que es la realidad? ¿Es la ciencia misma? No, porque la ciencia nace de un concepto de realidad. Apuesto que nunca se pusieron a pensar esto antes, ¿ya? Pero la ciencia, si bien trata de explicar la realidad, descubrir cosas, acercarse a la verdad, tiene que haber algo que nos diga, efectivamente existe una realidad. Y efectivamente esa realidad es la misma realidad para todas las personas. Porque perfectamente nosotros podríamos tener cada uno una distinta realidad. Típica pregunta de, ¿el color rojo que veo yo es el mismo que ves tú? ¿Cómo comprobamos eso? ¿Ah? Tenemos que asumir, es una, ¿cómo decirlo? Una afirmación que surge de los razonamientos filosóficos, que todos vivimos en una realidad, una premisa que da origen también a que la ciencia sea válida. En ese sentido, también existe la verdad y la no verdad. ¿Mm? La verdad sería, ¿qué sería la verdad? En este caso, la verdad sería lo real, lo que está relacionado a la realidad, ¿cierto? Eso sería. Y eso también es un concepto filosófico. Entonces, para poder eh, generar conocimiento mediante la observación de nuestro entorno que nosotros aseguramos que es la realidad, tiene que existir un método para hacerlo, que valide que todo vaya en orden y que no se salga de esa realidad. Y de ahí surge el método científico, surge de la filosofía. ¿Ya? La filosofía de la ciencia es importantísima para la ciencia. Entonces, el método científico va a ser una serie de procesos que te permiten alcanzar el conocimiento, ¿ya? Se basa en un razonamiento lógico. Y aquí está en dibujitos
Después vamos a ir viendo eh, más adelante a detalle con palabras, ¿cierto? Existen los fenómenos, ocurrencias, algo que ocurre en nuestra realidad. Y mediante algún sentido, nosotros como seres vivos y seres razonables, ¿cierto? Lo podemos percibir. Lo podemos percibir y de esa percepción puede surgir una interrogante, ¿sí? Una pregunta. Y esa pregunta nos va a llevar a plantear una respuesta precipitada, una suposición. Y esa suposición merece ser comprobada, porque una suposición sin comprobación es eso, una suposición, no es parte de la realidad, ¿ya? Eso nos va a llevar a realizar alguna acción que nos permita comprobar la veracidad de esa suposición y finalmente esa actividad nos va a llevar a resultados que gracias a nuestro razonamiento nos va a permitir interpretarlos y definir si esta suposición que nosotros habíamos hecho de esta realidad era cierta o no en esas condiciones. Y el ciclo se repite. Ese razonamiento puede volver a ser consciente por los sentidos y junto a la ocurrencia de otros fenómenos puede generar otra pregunta, otra suposición y otros procedimientos y otros resultados y así va creciendo el conocimiento y así se va expandiendo, ¿cierto? Esta forma de ver la realidad mediante el método científico. Y eso es lo que hacen las ciencias, cada una en su tema, pero hacen lo mismo en el fondo. Y aquí les pongo, entonces, después de haber visto esto, dos casos. Un meme X. Tenemos el caso 1 y el caso 2. El caso 1 hay dos personas hablando, dicen, aquí tenemos los datos. ¿Qué conclusiones podemos extraer de ellos? El caso 2 dice, aquí tenemos las conclusiones. ¿Qué datos podemos hallar para confirmarlas? Les pregunto, ¿cuál es la ciencia? La 1, ¿La 1? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué la 1 y la 2 no puede ser ciencia? experimentando. Ya, pero la 2 también van a experimentar. Ah. Está bien, experimenta, pero ¿es del mismo tipo de experimentación? Aquí lo crucial son los pasos a seguir. En la 1 ocurre una observación y después obtienen datos, algo, observaciones a partir del experimento. Y después van a sacar conclusiones. En la segunda, en cambio, ¿qué van a hacer? Sacaron conclusiones y después van a experimentar para afirmar esas conclusiones. Entonces es una cosa al revés, ¿ya? Y aquí hay unas palabras, ¿cierto?, que son catalogadas dentro de esta concepción, homeopatía, ¿cierto? Distintas disciplinas, ¿cierto?, que no tienen este respaldo del pensamiento científico, o sea, del método científico como tal, ¿ya? Entonces, efectivamente, el método científico es seguir estos pasos en orden y las pseudociencias son disciplinas que se asemejan a la ciencia, pero que no siguen el método científico. Y eso hace que caigan en un grave error, que no pueden ser aceptadas como verdad. ¿Ya? Lamentablemente no pueden ser aceptadas como verdad porque no siguen este consenso del método científico. Ahora bien, existen muchas cosas que la ciencia no puede explicar ni comprobar. ¿Eso significa que son mentiras? Estefanía dice que no. ¿Por qué no? Mari también dice que no. ¿Por qué no? Solo nos han hallado las herramientas para explicarlo. Ya, puede ser, ¿cierto? Hay cosas que antes eran inconcebibles de explicar. Por ejemplo, que las enfermedades lo provocaban microorganismos.
¿Por qué? Porque no existía el microscopio, entonces no se podía ver que había un universo más allá viviendo al lado de nosotros. ¿Ya? Bien, puede ser eso. ¿Y otra cosa? Mari, ¿pensaste lo mismo o tenías otra razón para decir que no? No me dio respuesta, quizás estoy la guía, no lo sé. Pero bueno. Ya, ahí sí. Porque hay que investigar y llegar a ciertas conclusiones. Bien, ya, sí, sí, de hecho. Y ahora me afirmo de tu propia respuesta. ¿Todo se puede investigar? O yéndome más allá aún, ¿para todo pueden existir herramientas? No, dice Max. ¿Por qué? Estefanía también dice que no. ¿Algún ejemplo de algo que no se puede investigar? Ya, la materia oscura, pero probablemente la materia oscura alguna vez existe una herramienta que nos permite decir que existe. Por ejemplo, inventaron una herramienta para medir ondas gravitacionales. O sea, ustedes se podrían poner a pensar que el espacio oscilaba dependiendo de cómo la masa lo perturbaba. Eso era inconcebible hasta 3 años atrás, donde se descubrió que efectivamente existían oscilaciones del espacio-tiempo. Entonces fue como, wow. Hay cosas muy poco lógicas, porque nosotros vivimos en un planeta que está muy bien formado para nosotros, que ir un poco más allá nos parece bastante maravilloso, pero es parte de la realidad igual. La materia oscura puede ser lo mismo. Pero ¿qué les pasa, por ejemplo, al pensar con un tema bastante contingente? ¿Dios existe? Nadie sabe. Aquí lo podemos abordar de Es que no distintas se formas. puede comprobar, pero tampoco refutar. Exacto. ¿Y eso por qué ocurre? Es que Eso no se puede ocurre. aplicar el método científico, ¿no? Bien, eso ocurre porque el concepto de Dios, por ejemplo, también dígase para los fantasmas, para la magia, para la hechicería, para todos estos conceptos, eh, no son lógicos, escapan de la lógica, del orden lógico de las cosas. Por eso no se puede aplicar el método científico para poder comprobarlo. Yo puedo decir, por ejemplo, ya, voy a, si Dios existe, voy a pensar yo, si Dios existe, cuando cuente 3, se va a cortar la luz. 1, 2, 3. No se me cortó la luz. ¿Eso implica que Dios no existe? Porque no se No. cortó la luz. Y ahí pueden venir un sinfín de explicaciones que son válidas en el fondo, porque yo puedo decir, ya, Dios no existe porque no se cortó la luz. Bueno, pero Dios es un ser omnipotente. Quizás no quiso que se cortara la luz porque no le importa lo que tú hagas. Y es como, exacto, un troleo divino. Justamente. Me gustó la frase, ¿cierto? Un troleo divino. Em, entonces, como no es comprobable por el método científico, no podemos generar una experimentación para comprobar que esas cosas que escapan de nuestro pensamiento lógico, porque son eh, irracionales, en el fondo se comprueban. Pero eso no implica que no existan, porque de la misma forma que alguien que ocupa la ciencia me puede dar todas estas pruebas para decirme que Dios no existe, yo podría darle todas estas afirmaciones para decirle que le falta algo para comprobarme que Dios no existe. Y la única forma sería como que se presentara, ¿cierto?
Así como directamente que nos dijeran como, sí, aquí estoy, soy Dios y escapo de toda la realidad que conocen ustedes. Si yo soy como algo, no sé, imaginémonos a una forma antropomórfica, ¿cierto? Que flota y que tiene poder y que alguien llega con una enfermedad y pueda curarlo, etcétera. Si no pasa eso, probablemente no vamos a comprobarlo. Lo mismo pasa con los fantasmas, lo mismo pasa con la hechicería, etcétera. Pero eso no significa que no existan, ¿ya? La ciencia es una forma de llegar a la verdad, pero no es la única forma de llegar a la verdad. Existen otros métodos. Ahora, aquí entra el juego de las probabilidades. Si hay cosas que pueden explicar los fenómenos de manera lógica, ¿es más probable que sea eso o es más probable atribuirlo a lo ilógico? Y ahí está la discusión de por qué siempre se tratan de explicar las cosas científicamente y no nos quedamos con la primera afirmación que se nos ocurra que puede escapar de este orden lógico, porque la ciencia funciona así, ya dentro de nuestra realidad. Ya, hagamos una breve actividad entonces, para digerir estos conocimientos del método científico. Términos variados. Hay que ponerle el numerito a la columna del concepto, ¿ya? 1. Hacer consciente un fenómeno mediante los sentidos. ¿Qué es? Observación, pregunta, investigación, hipótesis, diseño experimental. Observación. Observación. Perfecto, ¿cierto? La observación requiere de los sentidos, cualquiera sea, porque, bueno, nosotros sabemos que el átomo existe, pero hace mucho tiempo no se pudieron ver, hasta como ahora, ¿ya? Pero el concepto de átomo es muy antiguo, porque se podía percibir de otras formas eso, por comportamientos de la materia, ¿ya? Macro comportamientos nos llevaron a pensar que efectivamente el átomo existía. 2. Es una afirmación preliminar. En simples palabras, una suposición que respondería a la pregunta. Hipótesis. 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 Perfecto. Las hipótesis entonces son lo que yo supongo, basado en la pregunta que yo me hice. O sea que está súper mal cuando la gente dice, pero yo tengo una teoría que va a explicar eso. No, es una hipótesis, porque falta la comprobación. Así que desde ahora cuando alguien diga, tengo una teoría, que dices, no, es una hipótesis. Y si dices, ay, pero ¿qué le da el color? No, es que yo voy en el preducreso, entonces sé más. 3. Surge de la observación. Trata de cuestionar el porqué del fenómeno, el cómo, los cuáles, etc. Pregunta de investigación. Pregunta, investigación. La Perfecto. investigación. Y la última por descarte sería procedimientos replicables, los cuales, mediante la obtención de resultados, podrán confirmar o refutar la hipótesis. Es un diseño experimental. Bien. ¿Y aquí están las definiciones? En orden, para que las tengan después cuando vean la grabación o les mande el power. Lo que es la observación, la pregunta, la hipótesis, el diseño experimental y lo más importante están en orden de aparición según el método científico. Primero viene la observación, después el planteamiento de pregunta, después la hipótesis y después el diseño experimental. Ya, otro desafío. Miren, se tiene el siguiente experimento. Una reacción química ocurre de la siguiente manera. A más B me da C. Una científica lleva a cabo esta reacción en dos medios, uno a pH neutro y otro a pH ácido, con la misma concentración de reactantes A y B durante un tiempo de 2 minutos para luego medir la concentración del producto C. ¿Cuál pudo ser la pregunta de investigación? ¿Cuál pudo ser la pregunta de investigación? ¿Cómo se comportan las reacciones en dos medios distintos? Bien. Al cambiar el pH varía la concentración del producto C. Bien. No hay una pregunta concreta, no hay una respuesta concreta. Este diseño experimental puede responder varias preguntas, ¿cierto? Pero lo importante es que sepan que tiene que responder una pregunta que se relacione al diseño experimental. ¿Ya? Eso es algo que les puedo decir para la prueba, la PDT, porque, o sea, la PAES, porque se preguntan este tipo de cosas. Estos son los tipos de preguntas de razonamiento científico. ¿Ya?
En este caso yo puse, ¿cómo será la velocidad de esta reacción en un medio ácido? También es válido. ¿Cómo será la velocidad de esta reacción en un medio neutro? También. ¿Varía la velocidad de esta reacción entre un medio ácido y un medio neutro? También es válida. Excelente. ¿Cómo pudo ser la hipótesis que llevó al diseño de este experimento? Recuerden que el diseño experimental tiene que sí o sí validar o refutar la hipótesis. ¿Cuál pudo ser la hipótesis? Básense ahora en la pregunta que yo planteé, por ejemplo, ¿cierto? Porque mi hipótesis que yo puse acá en el PowerPoint va a responder a la pregunta que yo hice. ¿Cuál podrá ser la hipótesis? Fíjense en el experimento y fíjense que el experimento tiene que comprobar o refutar la hipótesis. C cambia de concentración más rápido en un pH ácido. Ya, bien. La velocidad de reacción de un medio ácido es mayor que en un pH neutro. Bien. Ambas hipótesis son correctas porque me llevan al diseño de este mismo experimento. En el fondo, medir la velocidad de reacción, ¿cierto? O la concentración de los reactantes, el producto C, que en el fondo es la velocidad de reacción si yo lo mido en el tiempo, y me responde si es verdad o mentira lo que yo estoy planteando. La reacción química ocurre más rápido en un medio ácido que en un neutro. Eso es lo que puse yo. Básicamente eso me permite diseñar este experimento. ¿A qué voy con que el experimento tiene que responder a la hipótesis? A lo siguiente. ¿Puedo decir yo que la hipótesis es en el medio ácido la reacción ocurre más rápido porque existe un aumento de temperatura debido a la interacción de los átomos? ¿Podría ser una hipótesis? No, O sea, de que podría ser, puede serlo, pero es ¿cierto? que no tiene lo de la temperatura, entonces no tendría sentido. Perfecto, excelente. Porque en este experimento nunca estoy midiendo la temperatura, entonces nunca me va a responder la hipótesis que yo estoy planteando. La idea es que el experimento responda a la hipótesis que yo estoy planteando. Muy bien. Otra. ¿Qué procedimiento se podría realizar para comprobar que una sustancia es capaz de modificar su color dependiendo de la acidez o basicidad, pH en el fondo, del medio donde se encuentra? Tengo tres métodos. A. Añadirle un ácido a un medio neutro con la sustancia y observar el cambio de color. B. Añadirle una base a un medio neutro con la sustancia y observar el cambio de color. O C. Preparar solución a distinto pH y añadir la sustancia para observar el cambio de color en cada uno. C. 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 Perfecto. ¿Por qué la A no y por qué la B no? Porque no se compara con nada. Mm. Eh, porque claro, me está respondiendo como una parte nomás, ¿cierto? No todo. Estefanía, ¿por qué no entiendo lo de base? Base es, digamos, como lo contrario a un ácido, ¿ya? Es lo mismo que sustancia alcalina. El ácido acidifica el medio y la base lo alcaliniza, ¿ya? Esos son los conceptos. Más adelante, claramente vamos a ver ácido y base de manera conceptual y hacer ejercicios y aplicaciones, pero por ahora quiero que sepas que es como que entre el calor y el frío también existe el ácido y la base. Es como una escala de acidez, el pH. Y aquí estoy preguntando, ¿cierto? Entonces, ¿qué método se podría ocupar para comprobar que una sustancia cambia de color dependiendo del pH del medio? Entonces, quedamos en que era la C, porque la A me dice que cambia de color en medio ácido. La B me dice que cambia de color en un medio básico o alcalino. Pero la C es el único procedimiento que me responde la pregunta completa.
Porque yo preparo soluciones básicas y ácidas, echo la sustancia y veo que efectivamente en toda la escala va cambiando de color. O no cambia de color, porque lo quiero comprobar. Yo no sé si eso va a pasar. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Vamos bien? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? Habla ahora o calle hasta la próxima clase. Ya. Asumiré que vamos bien. Perfecto. Vamos con otra actividad. Otros términos pareados. Luego de la interpretación de los, o sea, luego de obtener los resultados de un experimento, salen datos, datos crudos, que son observaciones parciales dentro de los cambios que yo hice en el experimento. Pero esos datos no nos dicen nada si nosotros no ocupamos nuestro cerebro, ¿cierto?, que nos dio la naturaleza, para poder ordenarlos y sacar algo al respecto. Y aquí existen distintos niveles de interpretación de resultados. Y esto es lo que vamos a ver a continuación. También hay que achuntarle a la definición, ¿cierto? De la columna del concepto con la definición. 1. Hecho afirmación, tan obvio la razón, que se toma como una realidad sin experimentación. Ejemplo, si A es un número entero positivo, A medios es menor que A. Ley. Ley, ya. ¿Axiomas? Axioma, dicen acá. Ley, axioma, ¿qué será? ¿Qué será? Redoble de tambores. Ya, esa es la definición de axioma. Un axioma es una afirmación muy obvia de la realidad que se toma como verdad sin experimentación. Ya en este caso es como, si tengo un entero y lo parto por la mitad va a ser más chico que lo que tenía antes. ¿Ya? Lógico. Eso es un axioma y se ocupa mucho en matemáticas, por ejemplo. Para hacer las comprobaciones matemáticas Profe, hay muchos axiomas. ¿Mm? ¿y cuál es la diferencia de eso con un postulado? Postulado, ahora vamos a por allá. 2. Conjunto de conclusiones, enunciados o postulados dentro de un marco de investigación que pueden explicar un fenómeno común. Ejemplo, teoría celular. ¿Qué será? No sé, está muy difícil esa. Teoría muy Te parece a las pistas de Blue. claro. ¿Cuál Se me será? cayó Como el Dora la carnet a eso. exploradora, así como ven la respuesta. Sí, ahí. Teoría, muy bien. Las teorías, en cambio, requieren un respaldo experimental grande, ¿ya? Se van armando mediante enunciados o postulados. Cada postulado también se podría tomar como una mini teoría, ¿ya? Y los postulados van formando la teoría general de algo. Por ejemplo, la teoría celular tiene distintas afirmaciones, que esas afirmaciones también vienen de experimentos. Ahora, los postulados son más generalizaciones. Ya, la teoría celular dice que todos los organismos están compuestos por células. Eso es un postulado. ¿Sí? Es decir, que la célula es la unidad básica estructural de todos los seres vivos. Eh, ¿Todos los seres vivos están compuestos por células? Sí, ya, me estaba asustando, porque se me decían que no les iba a preguntar, ¿qué descubrieron? Porque todos los organismos que conocemos están compuestos por células. Ahora, ¿qué conocemos? ¿Qué pasa si no conocemos otra forma de vida que no está hecha por células? ¿Qué le pasa a la teoría celular? Ese postulado se desmorona, ¿ya? Entonces, todo apunta a que todos los organismos están compuestos por células. Pero eso se basó en muchas observaciones, muchos experimentos, y generó una suposición, o perdón, una generalización, que se transforma en un postulado de una teoría más grande. ¿Alguna pregunta? Yo,
Lo del ¿Sí? postulado entonces es como un conjunto de teorías. La teoría es un conjunto de O postulados. como... Ah, chuta, ya. Sí, Gracias. el postulado es como un principio que se admite dentro de algo, como de una teoría, ¿ya? No es necesario demostrarlo, porque ya hay tanta observación que apunta a que eso es así, que se toma como la realidad en el fondo. Ya es como la teoría de evolución también. Nosotros nunca vamos a ver evolucionar una especie así como lo sabemos que ha pasado, por los fósiles, ¿cierto? Que, por ejemplo, los dinosaurios se extinguieron, pero que una rama pasó a tal cosa, y eso después se apoyó con los análisis genéticos, con los fósiles, se apoyó con muchas cosas, con, eh, ¿cómo se llama? Filogenética, esto de los árboles. Eh, lo sabemos por eso, pero nunca vamos a ver ese cambio porque ocurre muy lentamente para la vida humana en el fondo. Entonces, son postulados. Sabemos que es un fenómeno que ocurre por métodos experimentales, pero probablemente no existe una mínima posibilidad de que eso no sea así. Ya. Es como ya por ser políticamente correcto, por decirlo. Ahora sí. Ya, entonces justamente la teoría es un conjunto de postulados. Es como, no sé, en una ley los incisos, los artículos y los incisos, una cosa así. ¿Ya? En una ley política estoy diciendo, no se confundan con esta ley. 3. Afirmación que surge del análisis de los resultados experimentales que afirma o refuta la hipótesis. ¿Qué es eso? Conclusión. Conclusión. Muy bien. Las conclusiones son como lo más chiquitito que podemos sacar dentro de un experimento. Es básicamente la interpretación de los datos del experimento. Y finalmente, proposición que establece una relación constante entre variables, ya sea de manera matemática o con lenguaje formalizado, sería una ley, ¿ya? Una ley científica. ¿Les quedó claro lo que era una ley? ¿O quedaron igual de confundidos que yo con la primera vez que lo estudié? Explícalo igual por si acaso. Me encanta. Ya. Resulta que la ley, a diferencia de una teoría, la ley es cortita y relaciona ciertas variables, las relaciona entre ellas. Es decir, la ley te dice que existe un fenómeno que se explica porque se relaciona esto con esto, de tal o de tal manera, ¿ya? Y puede ser de manera matemática, como una fórmula, o con lenguaje formalizado, que es algo que yo te explico, y que explica ese fenómeno también, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos un universo que yo inventé, de como jerarquía en torno a las cosas. Las conclusiones son lo más básico y las teorías se envuelven a las conclusiones, pero una teoría puede contener leyes o la ley puede existir por sí misma. Esa es como la característica de una ley científica. ¿Sí? Es una relación entre variables. Y de hecho generalmente están comprobadas matemáticamente, entonces se toma como que son verdaderas. Es como que llegó a lo máximo de comprobación. Una cosa así. Pero como les digo, son más chiquititas que una teoría. De hecho, las teorías pueden tener leyes. Igual no me preocupa porque un poquito más adelante lo van a entender a la perfección. ¿Cómo se ordenan los datos de los resultados? Es importante para sacar conclusiones tener métodos de organización de los datos que nosotros obtenemos. Por ejemplo, las tablas, donde podemos presentar una variable 1 y una variable 2, ¿cierto? Y compararlas para hacerlo visualmente más amigable. O también puede ser una tabla donde te muestra el grupo experimental, ¿cierto?
qué resultado obtuvo y qué resultado obtuvo en otra condición, etc. Las tablas nos permiten ordenar datos y sacar conclusiones. Pero lo que más me gusta a mí, y lo que le gusta a mucha gente, son los gráficos. ¿Por qué? Porque son más gráficos, valga la redundancia, ¿cierto? Nos explican un fenómeno así como mucho más visual, algo que a los humanos por alguna razón nos encanta. Ya, entonces tenemos distintos tipos de gráficos. ¿Cómo se llama este? Gráfico de barras. Gráfico de barras, bien. También puede ser un histograma, esos nombres tienen. Un gráfico de barras, que básicamente en un eje nos muestra la magnitud y cada barra representa a un grupo. Este es un gráfico continuo, ¿cierto? Donde tenemos una variable independiente en un eje y tenemos una variable dependiente y nos muestra de manera continua el cambio que ocurrió a medida que las variables van, ¿cierto?, transformándose. ¿Y este cómo se llama? ¿Lo han visto alguna vez? Sí lo he visto, pero no sé cómo se llama. Ya, este es un gráfico de dispersión. Cada puntito representa un resultado, un individuo, generalmente se ocupan como los estudios poblacionales. Ya, es un gráfico de dispersión y del cual se puede obtener una tendencia. Es decir, que esta es la dispersión que generalmente ocurre, ¿cierto?, en las poblaciones que son muy heterogéneas. Por ejemplo, si yo tomo así la población de todo Santiago, más de algún punto por allá o por acá me va a salir, porque somos todas las personas distintas en el fondo, pero vamos a seguir una tendencia, y esa tendencia se puede observar en este tipo de gráficos de dispersión. ¿Ya? Entonces aquí, ¿por qué es importante ordenar los datos y sacar buenas conclusiones? Porque resulta que uno se encuentra con cada cosa, por ejemplo, este fenómeno que yo creo que ustedes lo han visto. Hemos logrado eliminar el 10% de las células cancerígenas en las colas de los ratones de laboratorio. ¿Qué publica la prensa el otro día? Descubierta la cura para el cáncer. El científico vuelve a explicar, no hemos encontrado la cura para el cáncer, solo estamos avanzando más rápido hacia un futuro tratamiento. Científicos logran los viajes en el tiempo. ¿Se dan cuenta que el periodismo, al estar con un déficit en la preparación científica, interpreta las cosas y los lleva para otra parte? ¿Qué implica, por ejemplo, cuando dice que hubo un avance significativo en términos de, ¿qué puede ser? De el tratamiento del Alzheimer en ratas. ¿Significativo significa que es importante? Sí, no, ¿por qué? Hay una confusión respecto al término significativo. Para una persona que no está hablando en ámbitos científicos, significativo puede ser importante, como que le significa algo en su vida. Pero científicamente hablando, significativo es que hubo un cambio estadísticamente comprobable, que yo puedo observar ahí en los resultados. Es decir, que si yo digo que al agregar tal fármaco, ¿cierto?, a la comida de unas ratas con Alzheimer, las ratas con el fármaco disminuyeron significativamente los síntomas de Alzheimer con respecto a las que no lo recibieron, yo estoy diciendo que hubo un cambio al aplicar el fármaco. Pero de ahí a que ese fármaco cure el Alzheimer hay mucho camino que falta, mucho camino. ¿Ya? Entonces estas interpretaciones, estos conceptos, donde choca la ciencia con la vida cotidiana de la preparación no científica, provocan estos fenómenos sensacionalistas, ¿ya? Además que a la prensa le gusta vender, o sea, por lo menos acá en Chile, como un titular más atractivo va a generar más visitas y eso es platita, ¿ya? Y la platita es lo que importa en este mundo. O eso es lo que dicen muchas personas. Bueno, también es lo que se puede comprobar en la realidad, lamentablemente. Entonces surgen publicaciones como por ejemplo Metabolismo Radical, ¿cierto?, que lee una noticia y después lee otra, ¿y qué hace? Se da el tiempo, ¿cierto?, su poco tiempo que le queda después de las clases y del laboratorio, de llegar a la casa, leer el artículo científico que la prensa presentó como una panacea para cualquier cosa, como por ejemplo en esta publicación que tengo acá,
donde los compuestos de cannabis previenen el contagio de COVID-19. Es decir, vámonos todos a fumar cannabis, ¿cierto? ¿Qué dije yo en esta publicación? Leí el artículo. No. Primero, fue hecho en un modelo celular, ¿ya? De células humanas, no en humanos. Primero. Segundo, son compuestos que efectivamente se encuentran en la cannabis, pero están purificados. Ese es otro punto. 3. ¿Qué más dije? Me da igual si consumen cannabis o no. Lo importante acá es que no lo hagan porque crean que previene el contagio del COVID-19, porque es mentira. ¿Ya? Y a eso nos dedicamos los divulgadores científicos, a comprobar justamente, o a pelear en el fondo, porque da rabia, de repente llega así como a dar lata leer tanta estupidez en la prensa, que uno dice como, ya, vamos a tratar de hacer este mundo un lugar mejor y le vamos a explicar a la gente que siga consumiendo, pero no pensando esto. Porque tampoco le puedes prohibir a la gente ni decirle que no lo haga, si al final es una realidad, ¿cierto? Uno tiene que ser consciente de dónde vive, en el mundo donde vive. Y finalmente, pasando a uno de los últimos temas, identificación de variables. Existen distintas variables dentro de un experimento, pero las dos más importantes son la variable independiente, que es la que yo controlo dentro del experimento, y la variable dependiente, que es la que puede cambiar dependiendo de la variable independiente. Ya por eso es dependiente. Aquí les puse algunos ejemplos. Tengo este gráfico que me indica en una parte la concentración de reactivo y la velocidad de reacción. ¿Cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente? ¿Qué es lo que yo puedo modificar? La La concentración del reactivo. concentración. La concentración, ¿cierto? Me es mucho más fácil modificar la concentración que modificar la velocidad de reacción. Entonces, probablemente yo estoy colocando distintas concentraciones del reactivo y viendo cómo cambia la velocidad de esa reacción dependiendo de eso. Entonces, mi variable independiente va a ser la concentración del reactivo y mi variable dependiente va a ser el cambio que observo dependiendo de eso, que va a ser la velocidad de la reacción. Bien. ¿Ya? Y también se pueden presentar en las tablas. Ustedes pueden ver aquí temperatura y concentración de oxígeno, algo que puede ocurrir, por ejemplo, en las aguas del mar. En agua más fría se observa que existe más oxígeno en el agua, ¿sí? Pero aquí vemos, por ejemplo, temperatura grados Celsius, 25, 15, 5, y concentración de oxígeno distintas, números X. Como no soy experto, no les quise inventar cifras porque, no sé, deben ser así como ínfimas los cambios, pero existen. ¿Cuál es la variable dependiente acá? Dependiente. Dependiente. Temperatura, dice Julieta. No, dice ahora. La concentración de oxígeno. Sí, la concentración de oxígeno. Probablemente en este experimento, ¿qué quise hacer yo? Quise medir cuánto oxígeno había en el agua dependiendo de a qué temperatura estaba el agua. O sea, yo puedo cambiar la temperatura. Difícil sería si yo pusiera más oxígeno en el agua y viera a qué temperatura cambia el agua. Algo que puede pasar, pero no es tan intuitivo. ¿Ya? La cosa es que la variable independiente es lo que yo controlo como investigador y la dependiente es la que va a cambiar, lo que yo quiero observar con ese cambio. ¿Sí? Y finalmente, para ejercitar un poquito antes de finalizar la clase, veamos esta pregunta. Un científico describe los resultados de su experimento de la siguiente manera. La concentración de producto P de la reacción aumenta en función del tiempo hasta cierto instante, donde se mantiene constante. ¿Qué gráfico representa los resultados que describe el investigador? El B. El B. ¿Ya el B dicen? ¿Alguien más tiene alguna respuesta? Yo creo que es el C. El C. Ya, veamos. Hay dos variables. ¿Cuáles son? Concentración del producto P de la reacción aumenta en función del tiempo hasta cierto instante donde se mantiene constante. ¿Qué gráfico representa los resultados? Veamos acá. Concentración de P, tiempo. Aumenta en función del tiempo, ¿cierto?
llega hasta cierto punto y después se mantiene constante o varía. Aquí Decrece. decrece, o sea, está variando, ¿cierto? Está disminuyendo, ya. Concentración de P, tiempo. A medida que aumenta el tiempo, la concentración de P también aumenta, llega a cierto punto y después, ¿qué le pasa? Se mantiene constante. Se mantiene constante. Check. Pero veamos a medida que, esto se lee así, a medida que aumenta la concentración de P, el tiempo aumenta. Llega hasta cierto punto, ¿y qué le pasa al tiempo? Se mantiene constante. De que ¿Ya? hay igual. ¿Ya? O sea, los gráficos están hechos de esa forma para interpretarlo de esta manera. La variable independiente, que es la que yo controlo, en este caso el tiempo, va en el eje X, y la variable independiente, o sea, dependiente, va en el eje Y. Independiente X, dependiente Y. Porque si no se lee así, pues a medida que aumenta la concentración de P, aumenta el tiempo. Llega a cierta concentración de P y el tiempo se mantiene constante, algo que no, está mal interpretado, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Es la B. Y finalmente, para que entendamos ya los conceptos anteriores, en 1785 Antoine Lavoisier manifiesta que en una reacción química realizada en un sistema cerrado, la masa de los productos es equivalente a la masa de los reactivos iniciales, aunque este fenómeno ya había sido confirmado en 1748 por Mikhail Lomonosov. ¿A qué corresponde esa afirmación? ¿A una hipótesis experimental, teoría, ley? ¿Hipótesis? ¿Ley? ¿Teoría? ¿Ley? Ah, sí. Estoy leyendo el chat también. Ya. Esto, queridísima y queridísimo estudiante, es una ley. Es una relación entre conceptos llevada al lenguaje. En una reacción química, ya realizada en un sistema cerrado, ahí tenemos el sistema donde esto va a ser válido, la masa de los productos, es decir, una variable, ya que es la masa de los productos, es equivalente a la masa de los reactivos iniciales. El otro lado, ¿cierto? La otra variable. Esto es una ley, es una relación matemática o el lenguaje formalizado de dos o más conceptos dentro de un marco teórico, dentro de alguna condición. Eso es una ley. ¿Qué otras leyes existen? Esta se llama ley de conservación de masas, en el fondo. La masa de los reactivos tiene que ser igual a la de los productos. La materia no se crea ni se pierde, solo se transforma. También lo vamos a ver en la otra clase. Esas son las leyes. ¿Qué otras leyes conocen? Leyes de... Ley de Ohm. Bien, la ley de Ohm me dice que la diferencia potencial entre dos extremos, ¿cierto? De un circuito eléctrico, que sería el voltaje, es igual a la intensidad de corriente que transita por la resistencia que ejerce el circuito. O sea, estoy relacionando la diferencia potencial con la resistencia y la corriente. Matemáticamente es una ley. Leyes de Mendel. Las leyes de Mendel son lenguaje formalizado. No hay como una fórmula que las describa, sino que son como al cruzar, ¿cierto? Dos linajes puros, ¿cierto? Se genera descendencia tanto, ¿ya? Eso también es lenguaje formalizado, porque tienen que ser linajes puros, ¿ya? Me está explicando algo súper concreto. Al cruzar dos linajes puros se genera tal descendencia. Esto me está explicando que en un sistema químico cerrado, la masa de los productos tiene que ser igual a la masa de los reactivos iniciales. La ley de Ohm me indica que en un circuito eléctrico, la diferencia potencial es igual a la corriente por la resistencia. ¿Ya? Ley de proporciones definidas también. Falta una súper famosa, las leyes de Newton. ¿Ya? Las leyes de Newton también son matemáticas. Ley de fuerza, fuerza igual a masa por aceleración. También es una relación matemática en este caso. ¿Mm? Pero hay otra ley de Newton que es la ley de inercia. Esa es el lenguaje. Un cuerpo permanece en reposo hasta que exista otra fuerza que
lo haga estar en movimiento, una cosa así decía. Pero eso no tiene una fórmula matemática en el fondo, es un lenguaje formalizado y es una ley. Leyes de Newton también son leyes científicas, ¿ya? Ahora queda más claro lo que es una ley. Las teorías son como algo mucho más grande. Teoría celular, teoría de la evolución, teoría de muchas cosas, teoría de la relatividad, que también tiene leyes matemáticas entre medio, ¿cierto? Pero es una teoría, el conjunto de cosas. Ley de gravitación universal. Teoría de... ¿Qué otras teorías existen? De campo, la ley de gases ideales. ¿Qué dice la ley de gases ideales? Por ratón, ¿cierto? Que la presión por el volumen va a ser igual al número de moles por la temperatura por la constante universal de los gases. ¿Ya? Pero por lo menos ahora se entiende lo que es una ley. Es una relación matemática de lenguaje súper concreta entre conceptos dentro de un marco experimental o un marco dentro de la realidad. En este caso, por ejemplo, la ley de conservación de masas tiene que ser un sistema químico cerrado. Y eso ocurre sí o sí en un sistema químico cerrado. ¿Ya? En el caso de las leyes de Mendel, dos linajes puros o dos heterocigotos, ¿cierto? Siempre tienen que ser así como cosas que me van explicando fenómenos, pero formalizados matemáticamente o de manera como lenguaje, ¿ya? En lenguaje. En oraciones súper concretas. Bien, y creo que con eso terminamos la primera clase. Fue un gustazo, de verdad, haber inaugurado este año en Preu Krebs. Espero que les haya gustado también, espero que les haya servido, que hayan aprendido algo más. Yo creo que muchas cosas de esta, o sea, muchas cosas ya las sabían o la habían escuchado, y si no, me alegro que hayan aprendido algo nuevo, que hayamos pensado, y espero que todas las clases sean así de dinámicas. Un breve aviso. Mis clases van a estar sujetas a cambio, depende de mi horario de clases que tengo ahora en el doctorado, ¿ya? Así que por ahora siguen siendo el martes a las 8, pero podría cambiar, así que les pido por favor no ser tan rígidos con eso si es que llegara a cambiar. Y inviten gente si pueden, este es un preuniversitario abierto, teniendo el link es permanente, no va a cambiar, así que este es el mismo acceso. Y nos vemos en una semana, ya con otra clase de química del Preu Krebs. Ahora finalizo la grabación